Vamos a hablar de la tentación. Vamos a hablar cómo resistir y cómo vencer la tentación. ¿Estamos acá? Vamos a hablar de la tentación. Usted sabe que la tentación es algo que siempre está ahí latente. Dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que Él nos ha hecho libre, ¿verdad?, de todo pecado, que nuestros pecados fueron perdonados. Somos libres en Cristo Jesús, pero hay algo que se llama tentación y siempre está al acecho, siempre está queriéndonos hacer caer. ¿Qué significa tentación? La tentación es el impulso de hacer o de tomar algo que nos atrae, pero va a traer una consecuencia sobre nuestras vidas. La tentación es, podemos tener tentación sobre alguna cosa material o sobre una persona. La tentación, a veces le echamos la culpa al diablo de que somos tentados. A veces por ahí dice, bueno, Dios me metió en esta prueba y fui tentado. Pero vamos a ver que la tentación nace de nuestra propia concupiscencia. La tentación está en nosotros y esa es la gran lucha que tenemos de aquí hasta que venga Cristo. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Lo tiene? Dice así: velad y orad. Diga conmigo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Presta atención como dice velad. ¿Sabe que velar significa vigilar, estar atento, estar observando algo? Eso significa velar, estar despierto, estar atento, estar vigilante. Eso significa velar. ¿Estamos acá? No solamente tenemos que estar vigilantes, sino que también debemos orar para que no entremos en tentación. Fíjese que dice, para no entrar, o sea que la tentación va a estar al alcance de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestros miembros, pero dice que nosotros no debemos entrar a esa tentación. ¿Cuántos están acá? Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto a orar, a estar vigilante, a cumplir la palabra de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios. A la verdad del espíritu, nuestro espíritu quiere estar conectado con nuestro Padre y andar caminando en lo que a Él le agrada. Nuestro espíritu quiere, pero dice que la carne es débil. Es por eso que muchas veces caemos en pecado, muchas veces volvemos a tropezar, muchas veces volvemos a transgredir las leyes de Dios, porque le dimos lugar a la carne y no permanecimos en el espíritu. Se recuerda que comenzamos el año, dijimos que íbamos a consagrar nuestra vida, hablamos la reunión pasada de estar llenos de unción. Entonces cuando nosotros estamos consagrados, caminando en santidad, estamos llenos del Espíritu Santo, en ese momento nosotros no le estamos dando lugar a la carne y vamos ganando, vamos caminando de victoria en victoria, y puede venir una tentación, pero no nos va a hacer caer porque estamos llenos del Espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos caminando en la voluntad de Dios. Cuanto más impregnados estamos de Dios, más pequeña va a ser la tentación, no nos vamos a dar cuenta, la vamos a ignorar. Pero cuanto más usted se aleja de velar en el Señor, cuanto más se aleja de la oración, cuanto más se aleja de la voluntad de Dios, más va creciendo la carne, y es ahí donde la tentación es grande y usted puede caer. ¿Cuántos me van entendiendo? Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. La primera tentación al ser humano la encontramos en Génesis. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Dice que Dios hizo al hombre, a la mujer, y los hizo perfecto en gran manera, dice, porque todo lo que Dios hace, lo hace a la perfección. Mírese usted. Bueno, no va a poder, mire al que tiene al lado. Es perfecto en gran manera, porque así lo hizo Dios. Dios le dio sabiduría a Adán, le dio sabiduría a Eva, le dijo, bueno, cuiden, guarden, labren la tierra, vigílenla, cuídenla. Y en eso estaban hasta que llegó un momento de ocio, podríamos decir. De repente Eva estaba en el lugar donde no debía estar, en el lugar
que no era el indicado, hablando con la persona que no era la indicada, y de repente entró duda en su corazón. Dice que Satanás, el diablo, estaba allí como una serpiente y le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles, ¿verdad? Le tiró una frase capciosa, una frase con trampa, ¿verdad? Y ella le contesta lo que el padre le había dicho, no, de todos los árboles podemos comer, menos de uno que está en el centro, no podemos comer de su fruto ni podemos tocarlo, pero después sí podemos comer de todos los árboles. Ahora fíjese, el diablo le vuelve a decir, es mentira, porque ¿sabes qué pasa, Eva? Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, Él sabe que se les abrirán sus ojos y serán sabios y aprenderán el bien y el mal y serán sabios como Él. Es por eso que Dios no quiere que coman de ese fruto. Y sabe que automáticamente entró la duda en Eva, porque eso es lo que hace la tentación, entra la duda. Y uno cuando empieza a dudar, hay un gran problema. En el versículo del capítulo 3, versículo 6, dice que ella vio, y vio la mujer que era bueno para comer. ¿Por dónde entró la tentación a Eva? Primeramente entró la duda. Fíjese cuántas veces habrá estado debajo de ese árbol, cuántas veces habrá ido y venido, pero nunca le prestó atención al árbol hasta que alguien le dijo, fíjate ese árbol, qué bueno que es. Fíjate qué delicioso que ese árbol, hay algo que te va a abrir los ojos. Y dice que ella lo vio, pero ya no de la misma manera como lo veía antes. Dice que ella vio que era bueno para comer. No sé si se está imaginando esa situación. Ella iba y venía a cada rato, hasta que entró la duda. Y ella miró al árbol con otros ojos. Lo vio de otra manera. Y vio que era bueno para comer. Diga conmigo, era bueno para comer. Lo segundo que pasó en Eva, dice que era el fruto agradable a sus ojos. Y antes ella ignoraba ese árbol. Lo tercero que ella vio, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y lo cuarto que ella vio, o que hizo, dice que tomó del fruto y comió. Fíjese que primero ella vio, diga conmigo, vio. Después tomó. Y después comió. Y cuando comió, cayó en pecado. Así es la duda. Ahora vamos a leer, pero así es la duda. Así es la tentación. Entra como una duda, empiezo a dudar. ¿Y será que si peco, será tan grave como dice la palabra? Porque la palabra dice que yo puedo arrepentirme y otra vez Dios me perdona y vuelvo a congregar y está todo bien. Y Satanás siembra la duda. Mire, Satanás no la obligó, Satanás no la llevó de los brazos y dijo, comed de este fruto. No, dice que él le sugirió. Y así es Satanás, él sugiere, él siembra dudas, pero no obliga a nadie. Nadie peca porque el diablo lo hace pecar. Uno peca de su propia concupiscencia, de su propio deseo malo que está en la carne de todo ser humano. ¿Cuántos están acá? Entonces ella vio, ella tomó y ella comió y cayó en pecado. ¿Estamos acá? El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 6, ahí encontramos la vida de José. ¿Cuántos conocen la vida de José? Pero no voy a hablar de José, voy a hablar de una mujer que no tiene nombre, no se la nombra, pero se la conoce como que es su ama, es la mujer de Potifar, la mujer del jefe, del patrón, del dueño sería de José, porque José era esclavo. Y fíjese que en el versículo 6 dice que José era hermoso, de hermoso semblante y era de bella presencia. Así era José. Se ve que pasaba por ahí entre un montón y él salía del montón porque dice que era de hermoso semblante y de bella presencia. Y de repente, como esclavo,
empezó a sobresalir sobre el resto de los esclavos de Potifar. Pero se ve que hasta que Potifar no lo puso como mayordomo, la mujer de Potifar para ella era un esclavo más, hasta que le llamó la atención. Y dice que esta mujer se vio tentada por poseer a José. Dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué es lo que puso esta mujer? Diga conmigo, los ojos. Su pecado entró por los ojos. En el versículo 10 dice, hablando ella cada día ella tentaba a José. Ella estaba decidida a pecar. Claro, ella en su cultura no tenía al Dios hebreo. Tal vez para ellos era normal lo que ella quería hacer. Pero José dice que la rechazaba porque no quería pecar. Pero esta mujer fue tentada y fue a tomar un fruto que no le correspondía que tomara. Ese árbol no le correspondía. Ella tenía un árbol propio. ¿Cuántos están acá? Dice que cada día ella insistía para que José durmiera con ella. Versículo 12. Dice, y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y ahí usted sabe que lo que hizo José fue huir para no caer en la tentación. ¿Estamos acá? Hay otro ejemplo, y es el último que voy a dar. Está en el capítulo 7 del libro de Josué. Capítulo 7, versículo 21. Usted conoce que ellos entraron, ellos se santificaron, ellos para entrar y conquistar la tierra de Canaán. Ellos se apartaron para Dios. Dice que conquistaron a Jericó y después fueron a luchar contra una ciudad más pequeña, pero esa ciudad los venció. Entonces empezaron a decir y a clamar delante de Dios, ¿por qué perdimos? ¿Por qué vino mortandad sobre nosotros? ¿Por qué este pueblo tan pequeño nos ha ganado? Resulta que había pecado. Dice que había un anatema, había algo maldito, había algo que habían hecho mal. Había alguien que había pecado contra Dios y hizo traer mortandad al pueblo de Israel. Ahora fíjese, una tentación puede quedar en tentación nomás. Pero si yo peco, le doy lugar a la tentación, puede traer consecuencia, no solamente a mi vida, sino a las personas que me rodean. Eva y Adán pecaron y esa consecuencia vino sobre toda la creación, sobre toda la humanidad. ¿Estamos acá? Dice que Acán, relata la palabra, en el versículo 21 dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo cual tomé. Fíjese en el medio de la batalla, yo no creo que haya sido el único que estaba en el medio de la batalla y vio cosas preciosas para obtener en medio de la guerra, pero fue el único que tomó. Montón de soldados peleando y viendo tal vez oro, vacas engordadas, corderos, mantos preciosos y ninguno tomó nada. Tal vez muchos fueron tentados, pero ninguno tomó. Este fue tentado y aún tomó y trajo pecado sobre él y su familia. Cuando usted sigue leyendo, dice que él, su familia y todas sus posesiones fueron apedreadas y fueron quemadas. Guarda con darle lugar a la tentación y que se haga realidad lo que usted está deseando. ¿Estamos acá? Porque trae consecuencias graves sobre los que nos rodean. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice Acán, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que codiciamos, con lo que deseamos, con la tentación, con hablar fuerte, ¿verdad? Porque trae consecuencias si damos lugar. Por eso dice la palabra, y no deis lugar al diablo. Tampoco le demos lugar a la carne. Cuidémonos de toda tentación. Yo creo que la tentación es como una alarma si nos damos cuenta, para que no pasemos al próximo paso de pecar. Por eso dice que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos.
Venga conmigo al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. El problema está en el interior del ser humano y se llama concupiscencia. Y la concupiscencia es el deseo ilegítimo y desordenado. Son malos deseos que están dentro nuestro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y no es que viene de la tierra, no, viene de la humanidad, viene del ser humano. Todo lo malo, todo lo corrompido, todo lo que es contra Dios, viene del mismo ser humano. El libro de Juan menciona 3 concupiscencias: los deseos de la carne, y no solo tiene que ver con el sexo, con lo sexual, sino con todo lo que tiene que ver con la carne. También nombra lo segundo, los deseos de los ojos, ambición, dinero, poder. Y lo tercero, la jactancia de la vida, el orgullo, la ostensión de bienes de este mundo. Entonces podemos ver que la tentación está en la carne, está en nosotros. Y tenemos que batallar cada día con eso. ¿Cuántos son tentados por día? Por eso el Señor Jesucristo nos enseña: Señor, líbranos de la tentación. Señor, cuando andemos por ahí, líbranos del tentador. Líbranos de no caer en tentación. ¿Amén? ¿Usted leyó el Padre Nuestro? ¿Dice así o no dice así? Dice: no nos metas en tentación. Pero significa: Señor, cuídanos, guárdanos de no entrar en la tentación. Porque si vamos a la Escritura, dice que Dios no puede tentar a nadie. Por eso, como que está mal traducido: y no nos meta en tentación. Dios no meta a nadie en tentación, porque Él no tienta, ni tampoco puede ser tentado. ¿Cuántos estamos acá? Venga conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 al 15, vamos a leer. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos de nuevo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, que dice, diga conmigo, de mi propia concupiscencia. Mire, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus deseos incorrectos, sus deseos malos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, quiere decir, de repente, como Eva, ¿verdad?, que vio un árbol y no era lícito que él ya comiera del fruto. Y de repente veo esta guitarra y digo: está buena, está sola, no hay nadie que me vea. Si yo la tuviera en mi casa, yo daría buen uso a esta guitarra. Y me estoy tentando a llevármela. ¿No? Un ejemplo. Pero como cristiano, sé que robar es mal, sé que tomar algo que no es mío no corresponde. Y el Espíritu Santo empieza a hablar a mi cabeza y empieza a traer a memoria lo que a Dios no le agrada. Entonces yo dejo la guitarra, pido perdón al Señor porque he sido tentado a hacer algo que no debía. ¿Estamos acá? Porque yo puedo tomar, me la llevo,
Y puede quedar la tentación en un pensamiento, pero ya cuando la tomo y ya me la llevo y me la apropio, es ahí donde entro en pecado de robo. ¿Estamos acá? Yo puedo mirar una mujer, o usted mujer puede mirar un hombre, y de repente no pasa nada. ¿Estamos acá? Porque es normal, porque somos cristianos, porque dice que de lo que esté lleno nuestro corazón, hablará nuestra boca, pero de lo que esté lleno nuestro corazón es lo que nosotros vamos a vivir. Entonces yo puedo ver a cualquier hermana, a cualquier vecina, a cualquier compañera del trabajo, y no pasa nada. Pero sí puede haber un gesto, puede haber una actitud, algo que va a despertar para que yo peque. ¿Estamos acá? Sea hombre o sea mujer, estoy poniendo yo el ejemplo. Entonces en nosotros está la decisión de dejar que el pajarito, la tentación, vuele por arriba de nuestra cabeza o que haga nido, porque cuando hace nido es el problema. Entonces yo puedo tener malos pensamientos y correr a los pies del Señor, porque el Señor Jesucristo dice que aquel que mira un hombre o mira una mujer codiciándola ya es pecado. Entonces yo puedo ser tentado y puedo pedir perdón al Señor, arrepentirme y fortalecerme en el Señor para que no vuelva a pasar. Estamos acá. Porque tal vez estuve débil, dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de buscar al Señor. Pero si yo tomo ese pensamiento y dejo que el pajarito haga nido, eso baja a mi corazón. Y eso me va a impulsar a que yo peque. Porque es lo que dice la palabra. Fíjese, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte... Esto es una prueba, esta mujer es una prueba que Dios... No es una prueba, dígale que tiene al lado, no es una prueba. ¿Verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca va a poner una tentación. Una cosa es una prueba, otra cosa es una tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tenemos que estar velando. Yo debo estar atento. Debo estar en oración para no ser tentado, para no ser atraído, para no meterme en la tentación y para no ser seducido por aquello que está queriéndome hacer caer. ¿Cuántos están acá? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, lo guardo en el corazón y digo, lo voy a poner por obra. Da a luz el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por eso, cuando usted es tentado por algo, sea que usted esté viendo algo por la tele, por el internet, por el celular, algo que a usted lo tienta, usted tiene que huir de ciertas páginas, usted tiene que huir de ciertos lugares, usted tiene que dejar ciertos amigos porque lo van a llevar a pecar. La tentación siempre está alrededor nuestro, pero es nuestra decisión, porque Dios no lo va a llevar a tentar, lo hemos leído, porque Él no tienta a nadie y Él no es tentado por el mal. Y lo mismo tenemos que ser nosotros. ¿Estamos acá? Entonces, Satanás, el diablo, tampoco te va a tentar, aunque podemos ver dos casos en que Dios ha permitido que el diablo tentara. Lo que Satanás te va a susurrar, te va a traer dudas, te va a sembrar dudas, ¿verdad? Pero usted tiene que estar firme para no caer y no pecar. ¿Cuántos están acá? ¿Cómo resistimos la tentación y cómo la vencemos? El mejor ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Usted sabe que Jesucristo venció al pecado siendo hombre, no siendo Dios. Venció a Satanás, venció a la muerte siendo hombre, no siendo Dios. ¿Cuántos están acá? Por eso dice, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, era igual a nosotros, según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando vemos que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado, porque Dios lo permitió, fue tentado para
para ser desobediente contra Dios. Dice que lo primero que llegó de los 40 días, dice que él tuvo hambre. Y Satanás le dice, bueno, convertí esta piedra en pan. Fue tentado a eso. Fue tentado con las riquezas y el poder que Satanás, el diablo, le ofrecía. Fue tentado a rebelarse contra Dios. Pero dice que él fue tentado en todo, pero no pecó contra Dios. ¿Cuántos están acá? Entonces, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es el que él, así en el Monte de los Olivos, aconseja a sus discípulos y nos aconseja a nosotros también. Velad y orad para no entrar para no ser tentados. Entonces, para no ser tentados debemos velar y debemos orar todos los días de nuestra vida. ¿Estamos acá? Y dice que cuando Jesús a los 40 días tuvo hambre, o sea que tuvo debilidad en su cuerpo, aunque él estaba débil en la carne, estaba fuerte en el espíritu, porque él estuvo 40 días, 40 noches velando, orando y ayunando. O sea, Satanás dijo, en la carne está débil, lo voy a tentar, lo voy a hacer caer, pero ¿sabe qué? En el espíritu él estaba fuerte, en el espíritu había autoridad, en el espíritu había firmeza. Satanás no lo pudo hacer caer, lo tentó, pero nuestro Señor Jesucristo permaneció firme a nuestro Señor y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al que vive. ¿Cómo podemos vencer la tentación? La tenemos que resistir y la tenemos que vencer. ¿De qué manera? Como nuestro Señor Jesucristo. Aunque estemos en ayuno, aunque estemos débiles de repente, pero usted tiene que estar fuerte en el espíritu como nuestro Señor Jesucristo. Porque Él estaba orando y ayunando. Es por eso que la tentación pasó de largo y a Él no le afectó. Porque Él estaba en una relación con el Padre. Por eso Él nos aconseja, velad y orad. ¿Quién mejor que el consejo de nuestro Señor Jesucristo para vencer toda tentación? Él pasó por eso y es por eso que nuestro sumo sacerdote nos aconseja cómo podemos hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Otra vez, debemos estar llenos del Espíritu para hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Todos los días nuestro viejo hombre quiere volver a surgir. Nuestras viejas mañas quieren volver a resurgir. Pero la palabra nos aconseja que debemos hacer morir la carne por medio del Espíritu. Orando, ayunando, velando, leyendo la palabra, siendo uno con nuestro Señor. Y a su nombre. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Estamos acá? Tu carne va a tener siempre malos deseos, pero nosotros debemos priorizar a Dios. Ya no vivo yo, dice la palabra, más ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya mis malos deseos, que los deseos de la carne ya no deben estar en mí. En mí deben estar los deseos de Dios. Y cuando los deseos de Dios están primero que mi carne, ahí voy a tener victoria sobre toda tentación. Amén. ¿Cómo vencer la carne? ¿Y cómo hizo José? José dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando usted se sienta tentado, no importa cuál sea la tentación, sea en las malas riquezas, sea en la carne, sea en la inmoralidad, sea en lo que sea, usted tiene que recordar, como hizo José, huir de ese lugar, huir de las malas amistades, huir de lugares que no conviene, que dan malos consejos. Usted debe huir, usted debe ir a la oración, a la búsqueda. ¿Sabe qué tiene que haber en nosotros? Temor de Dios. Tiene que haber amor a Dios, tiene que haber reverencia a Dios para no pecar, para no darle lugar a la tentación. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, quiero orar por su vida. Aleluya. Póngase de pie, voy a orar por usted. ¿Cómo vencer la tentación? Orar y velar, huir, hacer morir la carne por medio del Espíritu, la oración, una vida espiritual, una relación con el Padre. Eso es lo que tenía Jesús. Jesús era uno con el Padre, por eso Él allí,
Cuando estuvo con sus discípulos, oró: Padre, para que ellos sean uno con nosotros, así como soy uno contigo. ¿Sabe que cuando somos uno con el Padre, uno con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, vamos a andar de victoria en victoria y la tentación no podrá hacernos caer y viviremos agradando al Padre? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Levante sus manos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Señor, yo te pido que a partir de hoy, Señor, despiertes en el nombre de Jesús a mis hermanos para que estén orando y velando. Despiértalos espiritualmente para que se activen, Señor, en oración y en ayuno. Para que cuando venga la tentación, Padre, ellos no caigan en pecado y puedan salir victoriosos para glorificar y exaltar tu nombre con sus actitudes. Padre, bendícelos en gran manera y que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y los haga permanecer en la santidad, en la obediencia, en el temor y en el amor a ti, Señor, para que tengan victoria sobre toda tentación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.